Vamos por más. Otra vez, vamos por más. Y como decía hace un momento, es el propósito de Dios, de ir por más, de crecer, desarrollar, de avanzar, de conquistar. Pero una de las palabras que escuchaba del pastor Daniel es buenos propósitos. Y a veces nuestra vida se queda ahí, en buenos propósitos. Y no avanzamos, no conquistamos, no crecemos, no desarrollamos. Y la pregunta es ¿por qué? Y a veces la respuesta no es lo que queremos escuchar. La respuesta es la realidad de nuestras vidas. Y quiero invitarle que así como está, incline su rostro y le pidamos al Padre que hable a nuestra vida, que hable a nuestro corazón, en la forma como solamente Él lo sabe hacer a cada uno de nosotros. Algunas veces con palabras de amor, algunas veces con palabras directas que nos colocan en la realidad. Solamente dile, habla a mi vida, Señor. Habla a mi vida. Quiero escucharte. Quiero continuar escuchando tu voz. Habla a mi vida. Por Cristo Jesús. Amén. Cuando uno hace la referencia de querer ir por más, nos referimos a alcanzar más de lo obtenido. Eso es tener la claridad. No andamos tirándole a todo y a nada le pegamos, sino es a ir más de lo que hemos obtenido. Esto significa el no conformarse con lo alcanzado. Ya alcanzamos, ya logramos, ya avanzamos, ya crecimos, ya desarrollamos, pero no estamos conformes, vamos por más. El no hacerlo es entrar en un estado de conformismo y en un estado de estancamiento, de no crecer. Pablo habla y dice, me sorprenden, ustedes deberían de ser ya maestros, pero todavía son niños que hay que alimentarlos con un alimento muy ligero. Ya deberían de haber avanzado, ya deberían de haber crecido. Pero vuelvo a decir, si nos preguntamos por qué, hay una respuesta y esa respuesta no nos agrada, porque es la respuesta de Dios a colocarnos en la realidad de nuestra vida, en cómo hemos caminado, cómo hemos concebido el propósito de Dios para nuestra vida, o cómo hemos concebido el Evangelio, la vida cristiana, y hemos establecido un formato, una forma de ser, una cultura que no es de Dios. Y entonces nuestra vida se encuentra a veces en estados de ánimos, de altibajos, a veces conformistas, a veces no tenemos plenitud, a veces estamos muy gozosos y después venimos para abajo. Y todo esto tiene una respuesta. De Dios tenemos la indicación de salir, de avanzar. Vayan, en el Éxodo tenemos esa orden de parte de Dios, salgan, vayan, caminen, avancen. Un evento del pueblo de Israel cuando sale de Egipto, que está frente al Mar Rojo, claman a Dios, Moisés clama a Dios y la respuesta de Dios, ¿qué clamas a mí? Di al pueblo que avance, di al pueblo que avance. Y entonces tenemos esta indicación a lo largo de la Escritura. Pero hoy quiero compartir algo al respecto
de antes de ir por más, de salir y de salir de una situación, de salir de un momento de nuestras vidas que no nos está permitiendo ir por más, que no nos está permitiendo ver la promesa de Dios hecha una realidad, que nos está llevando a una actitud de no estar plenos en lo que estamos haciendo o dónde estamos caminando. Y esto es la esterilidad. El Señor habla a nuestras vidas y en el Antiguo Testamento habla mucho al respecto del ser estéril. Y la verdad es que la palabra del Señor en su inicio nos dice en una orden en una naturaleza que debemos de reproducirnos. Vayan, reproduzcanse, vayan, llenen la tierra. Quiero invitarles a que abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 23, Éxodo 23. Y Éxodo 23, 20 dice así: He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Entonces los destruiré del todo y quebrarás totalmente sus estatuas, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Creo firmemente que uno de los propósitos en la mayoría de las iglesias cristianas es de avanzar, de crecer, de desarrollar, de ir por más. Cada día queremos ver la manifestación de un desarrollo, de un crecimiento, de una conquista, no solamente numérica, sino un crecimiento, un desarrollo ministerial, un entendimiento del propósito de Dios. Pero a veces en una forma personal no es así. Y encontramos que nuestra vida no está reproduciéndose conforme a la orden, la indicación de Dios para nuestra vida, para su pueblo, para su iglesia. Esto nos lleva a tener una serie de actitudes que van a manifestar que nuestra vida en algo está mal. No estamos escuchando, no estamos entendiendo, no hemos comprendido, no hay una revelación lo que ha pasado en nuestras vidas. Por ello, no hay una multiplicación. Por ello no hay una fructificación.
¿Por qué vemos esterilidad en la iglesia si Dios ha prometido que no habrá mujeres estériles en la tierra? La promesa del Señor para erradicar la esterilidad espiritualmente hablando es el oír su voz, no solamente el oír su voz, sino el obedecer su palabra. ¿Saben? Hoy estamos viendo, hace unos días platicamos al respecto acerca del liderazgo y encontramos que en el liderazgo, llámese en el hogar, llámese en la familia o llámese en la iglesia, encontramos mucho conocimiento de la palabra, mucho conocimiento de la palabra, y está bien, la palabra tiene que estar en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Debemos de aprender la palabra del Señor? Claro que sí, pero hay una falta, hay una ausencia del modelaje o de la obediencia a la palabra. El Señor se encontró con fariseos y le dijo a sus discípulos: escuchen lo que ellos hablan, lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos, porque dicen, pero no hacen. No hacen. Tienen mucho conocimiento, pero lo que están viviendo en una forma personal, nada dice de ese conocimiento. Y entonces encontramos que podemos tener un conocimiento de la palabra del Señor amplio y profundo. Está bien, es necesario, pero va a la par de la obediencia, de escuchar y de aplicarlo a nuestras vidas. Porque déjeme decirle, hermano, allá en la Buenos Aires, iba a decir Nesa, pero ya no se da eso, solamente en la Buenos Aires, ¿verdad? Estamos muy atentos de la vida de los demás. Si hace, si no hace, si creció, si no creció, si siguen lo mismo, estamos muy atentos en la vida de los demás, observando su caminar, observando su comportamiento, observando su hablar, y creamos o expresamos un cuestionamiento de cómo es su vida. Pero cuando vengo a la palabra, el Señor no dice que tenemos que juzgar a nuestro hermano, pesar a nuestro hermano, es a nosotros mismos. Decía el pastor Daniel: voy a hablarles de mí, de mí. Y eso es lo que en un momento, en el conocimiento de la palabra, el Señor me confronta y me está hablando a mí. Voltea con tu hermano y dile: te está hablando a ti. Dile: te está hablando a ti. Es más, si estás con el que más gordo te cae, dile: pon oído porque el Señor te va a hablar. Y entonces vemos que esta promesa de erradicar la esterilidad en la vida de su pueblo es cuando escuchamos y obedecemos la palabra. Y entonces encontramos esta frase, que la obediencia conecta y activa la bendición de Dios. Y entonces el ir por más es una realidad, es un fruto que va a permanecer, es un avance que no va a ser un sueño o una ilusión, sino es algo tangible, es algo real, verdadero. ¿Por qué? Por causa de la obediencia, porque la obediencia conecta y activa la bendición. No te metas ahí. ¿Saben? Estábamos mencionando acerca de Salomón, y Salomón fue un hombre que tuvo una indicación propia, tuvo una enseñanza propia, conocía su propósito para ese momento en el pueblo de Israel, pero no
escuchó la voz, pero no obedeció la voz. Y hablábamos acerca de Salomón, que tuvo, ¿cuántas mujeres tuvo? 300 y 700 concubinas. 1000 mujeres. Oiga, yo con una no puedo. Dani tiene, ¿cuántos años de casado? 44. Yo el 26 de mayo también 44. Cometimos el mismo error el mismo año. Es algo que te rompe la cabeza. También 44. Santo Dios. Dios te perdone. No es cierto. ¿Qué está diciendo el Señor en esta palabra? Dice que Él enviará a su ángel, el cual nos introduce a la promesa, pero también te dice el requisito. En este caso es de guardarse delante de Él, oír, obedecer, escuchar y obedecer su voz. No ser rebelde a hacer todo lo que Él te diga. No tienes que mezclar. Qué extraordinaria enseñanza. Para mí, Dani, Pastor Dani, es mi pastor. Aunque yo esté más grande, bueno, me veo más grande, porque ¿cuántos años tienes? 67. ¿67? No, estás más acabado que yo, entonces. Él es mi pastor y siempre lo he mencionado, es un excelente maestro. Qué extraordinaria lección nos dio aquí. No te mezcles. Si es cierto, venimos de una naturaleza de pecado, pero en Cristo esa naturaleza ha cambiado. Ya me sé como 20 temas de la parábola del árbol que menciona él, acerca de cambiar el ADN y de hacer una semilla mala a una semilla buena para que dé frutos buenos. Bueno, ahora tenemos el ADN de Cristo Jesús. No te mezcles, no hagas como ellos. Hemos venido a Cristo y en Cristo hay un cambio de naturaleza. Si has leído la palabra, dice que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Voltea con tu hermano y dile, ya cambia. Ya cambia, por favor. Y entonces cuando escuchamos la dirección, la enseñanza, dice, no habrá ni enfermedad ni esterilidad en la tierra. Qué extraordinario. Porque muchas veces, hermanos, mire, hay tantos grupos que están levantando, y son minoría, están levantando la voz y están siendo escuchados y están siendo posesionados de influencia en el mundo, y lo sabemos y usted lo sabe. Pero el cristiano parece que está y sigue en el anonimato, porque escuchamos pero no hacemos. Queremos ir por más y es una buena intención, es un buen propósito, es la orden y la voluntad de Dios para nosotros como sus hijos, pero algo está pasando. Hay esterilidad. Mire, vean lo que dice Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo 7, versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará y te bendecirá y te multiplicará
y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que daría. Bendito serás más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Oiga, yo podría tomar esa parte segunda del cuerpo, el alma, y provocar un momentáneo avivamiento. Porque ahí están las emociones. Qué extraordinario serie de bendiciones y deseo del corazón de Dios para su pueblo. De hecho, el encabezado de estos textos dice: bendición por la obediencia. Bendición por la obediencia. Y todo lo que viene en estos textos es para su pueblo, para sus hijos. Pero siempre hay una condicionante, la parte que nos toca a nosotros hacer. ¿Por qué viene la esterilidad? Proverbios 30. Versículo 15. Lo voy a leer completo. Dice: la sanguijuela tiene dos hijas que dicen: dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, y la cuarta nunca dice: basta. El Seol, la matriz estéril, y la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice: basta. Hay otra versión que habla acerca de, y dice: hay tres y hasta cuatro cosas que nunca quedan satisfechas: la mujer estéril que pide hijos, la tierra que pide más agua, y el fuego que pide más leña, y la tumba que pide más muertos. Algunas causas por las cuales nuestra vida no va más allá. Vamos por más. Gloria a Dios, pero hay algo que no permite concretar y ver realmente el avance en nuestra vida. Y uno de esas causas es, pregunto, ¿cuántos en algún momento en la vida hemos murmurado? Nadie. ¿Cuántos hemos murmurado? Ahí va, pastor, sus oídos tapados. ¿Cuántos han murmurado de su pastor? Vamos por más. Vamos por más. Vamos por más. Pero ¿por qué no hay un concretar de ese avance en mi vida? Si usted lee en la palabra las promesas de Dios, y todo lo que haga será prosperado. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y tenemos el deseo, el pensamiento de Dios para nuestra vida. Pero ¿por qué no? Y vemos a otros que sí. Bueno, vea lo que dice la palabra, segunda de Samuel, capítulo 6, 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera.
Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quien has hablado. Versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Oficialmente tenemos como entre 800 iglesias registradas, pero la realidad somos 2,000 o un poco más de 2,000. Y a veces nuestras pláticas son para hablar de otra persona, para hablar del consiervo, para hacer una crítica y no constructiva, para juzgar, para cuestionar. Dentro de nosotros mismos como iglesia, que si la hermana, que si el hermano, que la joven, que la señorita, y cuestionamos, juzgamos o murmuramos de su caminar. Decía el pastor Dani: hermanos, los que estamos aquí, los que venimos a este mesón, venimos de haber sido golpeados, de vivir una vida fuera de la voluntad y del orden de Dios. Unos más, otros menos. Unos que no pueden ni hablar lo que vivieron ahí por lo que produce en su corazón y en su vida. Estamos en un proceso de restauración. Aleluya. El Señor sigue trabajando con nosotros. No que lo hayamos alcanzado ya, sino que seguimos avanzando, seguimos y vamos por más en el trato de Dios para con nuestra vida. Aleluya. Pero siempre sale la murmuración. Y esto nos impide avanzar, crecer, desarrollar, fructificar, conquistar. ¿Cuántos en algún momento deliberadamente, intencionalmente hemos desobedecido la palabra del Señor? Voltea con su hermano y si se hace el dormido, diga: no te hagas, te hablan. No te hagas, te hablan. Mire, y casi no hablamos de este tema, bueno, en una forma personal. Vaya a este libro tan extraordinario, Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Versículo 11. Resultado de la obediencia: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Estaba escuchando a un pastor. La iglesia que pastoreamos nosotros, hermanos, es una iglesia pequeña.
Son 17 metros de fondo y 7 de ancho. Es lo que tenemos. Pero le doy gracias a Dios por ese terreno, por ese templo. ¿Por qué? Estaba escuchando el día sábado un pastor que andaba buscando un templo, porque ahí donde está, ¿cuánto paga de renta? 35,000. ¿Cuánto pagan aquí? 30. Y yo dije, ay, ¿de verdad? El pastor con problemas de ansiedad, el pastor con problemas de depresión, el pastor con tantos problemas, imagínense, 30, 34, 37,000 pesos cada mes. Y entonces la iglesia, teniendo una actitud, una acción de desobediencia en ese aspecto ¿sabe? Un día llegó un profeta, pastor, allá a la iglesia y nos dijo, el Señor dice que no van a caber en este lugar y cada que va nos dice lo mismo, pero no se cumple. La desobediencia. Vamos por más, pero no nos movemos. Otra vez. La obediencia conecta y activa la bendición. Algunos casos que atraen, que provocan la esterilidad, la desobediencia. ¿En qué área? En las finanzas. Pruébame ahora en esto, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu vida bendición hasta que sobre y aún. Y entonces no habrá esterilidad. Vamos por más, pero ese vamos por más, debemos de tener la convicción, la seguridad de que ese vamos por más va a ser un fruto permanente que nos va a invitar a ir por más. ¿Por qué? Porque estamos erradicando de nuestra vida la murmuración. Si lo que vas a hablar no edifica, no lo hables. Si alguien viene y, como dijo el hermano Pedro Infante, te cuentan cositas malas de mí, mándalos. ¿A dónde? Mándalos a orar. El diezmo. Y tenemos muchas citas al respecto de cómo Dios erradica, escucha la oración y erradica la esterilidad. Me quedan 7 minutos, pero quiero hablarte de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hace unos días
preparando esto, lo llevaba relacionado a mi vida al inicio del matrimonio. Desde muy temprana edad, hermanos, mi familia, por motivos diversos, dos de mis hermanos se fueron a Estados Unidos, uno se perdió y nada más por ahí tenía una hermana en el Estado de México, por Toluca. Pero prácticamente yo nací como hijo único en casa y con ese sentir, mi propósito, mi pensamiento al casarme, yo tenía pensado, planeado tener al menos 6 hijos. Pero mi esposa viene de una familia que tuvo 11 hermanos. Y como fue la primera, siempre al más grande es el que paga los platos rotos. Es el que cuida, es el que atiende, es el que sirve, el más grande. Y entonces ella tuvo que lidiar con 11. No lo hablamos, no lo comentamos, no lo planeamos. Ella tenía su pensamiento y yo tenía mi pensamiento. Yo quería 6 hijos. Y hermanos, iniciando luego a los 9 meses sale la primera. Y antes de que pasaran los 40 días, el segundo, aleluya. Y dije, espero 9 meses y el tercero, y así me la quería llevar corridito. El segundo hijo, todo está bien. Mi hijo nació en un elevador, por eso es tan inestable, ¿no? No es cierto, no es cierto. Voy y pues se alivió rápido, no hay complicaciones, pues vámonos. Dijeron, no, va a estar un día más en el hospital. Dije, ¿por qué? Dijo, por la operación. Si fue parto natural, ¿por qué operación? Y ya esperé la visita y le dije, ¿qué pasó? Dice, pues me van a retener un día más por la operación. ¿Pero por qué operación? ¿Qué te hicieron? Digo, pues pues ya se cerró la fábrica de niños. Hermano, yo ahí quería quedarme viudo, porque mi intención, mi propósito era tener al menos 6. Pero ella ya estaba hasta aquí de los niños. Y dijo, otros 12, pues estás pero bien chiflado. Trayendo esto a la vida espiritual, ¿qué le estamos diciendo a Dios? ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Porque predicamos a un Dios todopoderoso. Predicamos a un Dios que decimos que tiene el control, aunque no es cierto. Y hablamos tantas maravillas de Dios, pero no confiamos en Dios. Hoy conozco a muchos matrimonios que ya no tienen hijos, tienen perrijos o gatijos. Y de veras, los traen cargando, los traen en la andadera, los llevan al súper en su carrito, perros e hijos, perros y gatos, en lugar de hijos. Y entonces venimos a Cristo, pero como nosotros tenemos un plan, y decimos, no soy estéril, pero al momento no quiero reproducirme. Y le estamos diciendo a Dios, creo que tu plan no funciona, tengo un mejor plan y es este. Y nunca vamos a encontrar
en la palabra del Señor, en donde el Señor no mencione la reproducción, no mencione la fructificación. Juan 15 nos habla acerca de llevar fruto, más fruto y mucho fruto. Hay un proceso de limpieza para que nos reproduzcamos en una buena semilla, y menciona, y el fruto permanezca. Entonces, ¿qué mensaje le estamos dando a Dios con esto? Queremos ir por más, y más es fructificación. Queremos ir por más, y más es multiplicación. Espiritualmente hablando, le estamos diciendo a Dios, tengo un mejor plan, y ahí estamos estancados, alterando el plan de nuestro Dios. Creo, tenemos a un Dios que restaura, que limpia, que sana. La parábola del árbol es un tema tan extenso, vuelvo a decir, he escuchado muchos temas basados en la parábola del árbol. Me encontraba Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mandato del Señor es fructificar y multiplicaos. Si te das cuenta en la oración de algunas mujeres, el Señor, después de que estas mujeres son estériles, el Señor permite que ellas puedan engendrar y dar a luz a hijos. Hay una palabra, yo no sé hebreo, pero hay una palabra que se llama akar, que son palabras para esterilidad. Y akar en su significado es destrucción o extirpación de los órganos reproductores. También significa tener órganos que no funcionan, ser estéril, infértil o estéril. Espiritualmente a veces hemos decidido no tener hijos, no multiplicarnos. Esto impide que vayamos por más. Ese es el propósito de la iglesia. El atraer, el tomar a esa gente maltratada, afectada, violentada, y traerlas al mesón y que puedan conocer aquel que puede transformar su vida. Otra palabra es sacol, que significa abortar espontáneamente, sufrir un aborto, ser infecundo, ser despojado de los hijos, no tener cría, no tener descendencia, ser privado de los hijos. Estoy tratando a una joven que hace unos meses abortó. Cuando entendió lo que hizo,
Es hora de que no se puede recuperar. Melechaj habla de una tierra salitrosa, una tierra desértica o estéril. Se refiere a que no produce y no hay vida. La tierra está muerta. Cualquier semilla, las personas que sufren Melechaj son terrenos espiritualmente salados. A pesar de lo que se derrame en ellos, no pueden dar fruto y son incapaces de hacer germinar la semilla. Escuchamos y no pasa absolutamente nada en nuestra vida. Ciudad Nezahualcóyotl está fundada, hermanos, sobre lagos y son terrenos salitrosos. Hay una planta que trajeron, no sé si es de Brasil, que ha aguantado la sal del terreno y el árbol se desarrolla y crece, pero es muy especial. Otzer es la otra palabra, y el significado de esta es acerca de retener, de contener, también significa cerrar, restringir, estancar, además significa aprisionar, aplazar, detener. ¿Hasta cuándo decidiremos ¿Hasta cuándo decidiremos multiplicarnos? He hablado acerca, hermanos, de que tratamos con los líderes de la iglesia y les pedimos que ellos tienen que multiplicarse según su género. Y el que toca la guitarra, ya tenemos al hijo ahí tocando al bajo. Y el que manda la señal, el que transmite, ahí tenemos ya a su hijo con una carrera en esa área. Y el que toca la batería, ahí hay un chamaquito de 11 años también ya tocando la batería. Y empezamos a exigirles que ellos se reproduzcan según su género. Un servidor ya tiene 2 pastores registrados ante gobernación. ¿Por qué? Porque es cierto, ya nos queda a nosotros poco tiempo. Tenemos que tener la seguridad de que va a haber pastoreo, que va a haber dirección, al menos por unas 2 generaciones más. Ya los tenemos registrados. Yo he trabajado en lo mío, tengo 2 pastores y están ya registrados y están ya trabajando. Uno de ellos ha venido para acá. Entonces, ¿qué es lo que produce la esterilidad? La esterilidad borra la imagen de Dios como proveedor. La falta de fruto te hace incrédulo y mengua tu fe. Te quita la buena administración. Te hace ocioso, sin fruto, inactivo. No hay trabajo de evangelismo, no hay trabajo, no se trabaja la visión, hay pereza, hay una falta de oración y de estudio de la palabra. Y la palabra del Señor dice que el Señor no dejará estar ocioso y sin fruto cuando escuchamos la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos ir adelante anulando la esterilidad e ir por más? Hablamos de la palabra akar. Esta está relacionada con la enfermedad, así que debemos de obtener sanidad. Algo está funcionando mal. Ahorita nos mencionaban la vida de un pastor, está mal, está grave. Empezaron a dejar de funcionar sus riñones, todo su sistema está afectado, tenemos que pedir salud. Hermanos, algo no nos está permitiendo reproducirnos, hay algo mal ahí que tiene que estar sanado. Sacol se refiere a todo lo que nos roba el fruto, abortar el propósito, debemos de echar fuera ese espíritu. Mira, muchas veces la gente viene y se va. Y no es que no haya lo necesario para mantenerlas aquí, es que no hay la atención. No es de un grupo, es de toda la iglesia la atención a las personas que vienen a este lugar. A veces parecemos al sacerdote o al levita, le evitamos trabajar. Melach se refiere a la tierra salada, no productiva. Nuestra tierra tiene que ser sanada.
Nuestra tierra tiene que ser sanada. ¿Sabes? Yo te decía, han venido profetas y nos han dicho, uy, este lugar se va a llenar. Hermanos, de hace unos meses para acá ha llegado gente de la que menos tú piensas que va a llegar a la gente. Y después les digo de quién se trata. Se relaciona con nuestra negligencia, con nuestro conformismo, con nuestra pasividad. Debe de haber un arrepentimiento y un cambio de actitudes. Este lugar debe de ser insuficiente. Debe de ser insuficiente, porque hemos entendido que debemos de reproducirnos, debe de haber fruto en nuestra vida. Tenemos que ir por más. Tenemos que ir por más. Debe de haber una sanidad, tiene que haber un arrepentimiento. Y por último, si ya tiene que ver con la ceguera espiritual, debemos de entrar en la presencia del Señor y que el Señor abra nuestros ojos. Tú puedes ver, hermano, la promesa del Señor la tenemos y dice que cuando creemos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso quiere decir que la familia vendrá al conocimiento de Cristo. Aquí hay sillas vacías que deben de ser ocupadas por tu familia en una intención de ir por más y ver el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra familia. Amén. La palabra que escuchas, la palabra que obedece, traerá el cumplimiento de la promesa por causa de la obediencia. Póngase en pie, por favor. Teníamos un matrimonio, ya tenían 7 años de casados, 7 años de casados. Y llegó un momento en que empezó a haber problemas porque el hombre quería familia, quería hijos. Y entonces ya se hablaba inclusive de una separación. Y nos cuestionamos, ¿habrá algo imposible para Dios? Porque para Dios no hay nada, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces nos metimos a buscar la presencia del Señor. Y oramos. A los 3 meses, hermanos, de haber orado, nos trae la buena noticia la hermana. Está esperando un bebé. Está esperando un bebé. Después de 7 años. Venimos en la naturaleza de pecado y a veces lo que reproducimos es maldad sin Cristo. Pero en Cristo nos reproducimos según nuestro género. Algo está pasando y nos está impidiendo a ir por más. No estamos compitiendo con nadie, estamos cumpliendo solamente con el mandato del Señor. Yo quiero hacer algo, si el pastor me lo permite. ¿Me lo permite? Yo quiero invitarte a que pongas tu mano en tu estómago. Pon tu mano. Todos. Ay, sí, hermano, por favor. Pon tu mano. Cuando hablamos de esterilidad, no solamente es el reproducirse según nuestro género. Pero ¿sabes qué? Hay muchos ministerios ahí que están quietos. Muchos dones que están quietos, que están esperando la orden para manifestarse y reproducirse. No me involucro, ¿por qué? Y vienen los pensamientos que te detienen, que te estancan, que te hacen estéril. No creo, no me siento digno. Digno, hermanos,
Es por la misericordia de Dios que estamos aquí. Porque si fuera por nosotros mismos, no estaríamos aquí. Hay muchas cosas que están ahí detenidas, esperando escuchar la orden de dar a luz y empezar a manifestar lo que Dios ha puesto en tu corazón y en tu vida. Porque dice la palabra, al menos tenemos un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Pero hay dones, hay ministerios, hay habilidades que están ahí esperando para que en el momento en que empiece a manifestarse la iglesia, vamos a ir por más, alcanzando y conquistando lo que el Señor ha determinado que sea para nuestra vida. Cierra tus ojos y queremos orar y pedirle al Señor, Señor, que lo que has puesto en mí sea manifestado, Señor. La función, la posición y la función, lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y no solamente aquí, sino donde yo estoy, en mi trabajo, con mi familia. Señor, que sea manifestado, Dios. Todo lo que ha detenido, Señor. Todo aquello que ha inactivado, Señor, esos dones, esos ministerios, Dios. Ahora, Señor, los concedimos. Y en poco tiempo vendrán a luz. Y entonces seré un vaso en tus manos para la gloria de tu nombre. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. No permita, Señor, que los actos que he cometido, Señor, murmuración, Señor, desobediencia, rebeldía, Señor, sigan gobernando mi vida y sigan manteniéndome en una esterilidad. Declaro que mi vida es multiplicada en su propósito, para la gloria de tu nombre, por Cristo Jesús, por Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por seguir a Comunidad Cristiana Sin Muros. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de seguirnos en las redes sociales. Espero seamos de bendición a tu vida y que continúes con nosotros. El Señor te bendiga.